Ya fue a la sabana, es un lote baldío con árboles, el ICODER hace siglos que no sirve. Se han hecho iniciativas para tratar de mejorar la infraestructura fuera de San José. Ponen un montón de recursos que ahí no se puede construir la pista, personas que entorpecen procesos. En el tema de seguridad, las iniciativas que trabajan fortalecimiento del tejido social son iniciativas deportivas. La búsqueda de la paz, de los espacios seguros y la recuperación de espacios públicos para la práctica de algún deporte. ¿Cómo ha evolucionado la situación de las mujeres en el deporte en Costa Rica? Seguimos teniendo poca divulgación y presencia en los medios de comunicación, una gran diferencia y brecha en los salarios, y no solamente las que practican fútbol, sino quienes dirigen el juego. Estamos compitiendo 5 millones de habitantes contra 100 millones de habitantes. ¿Cuál es el presupuesto que estas naciones invierten? Algunos de los atletas de alto desempeño han reclamado, ¿verdad?, la falta de apoyo. Necesario, estar en gobierno es necesario, o sea, sin voluntad política no se puede avanzar. Tenemos que hablar es un espacio seguro para tener conversaciones aterrizadas sobre la política nacional. Buscamos traducir el contexto político y sumarlo a experiencias cotidianas, que nos permita reflexionar y nos anime a tomar acción desde el metro cuadrado que habitamos en este planeta. Esto es Tenemos que hablar. Hola, soy Maggie Salas, su anfitriona de Tenemos que hablar. Hoy vamos a estar conversando sobre políticas deportivas, deporte, género en Costa Rica, y para eso nos acompaña hoy Carla Alemán. Carla es educadora física, cuenta con un máster en gestión de organizaciones deportivas y una segunda maestría en dirección del deporte y la recreación. Pero Carla es además una destacadísima figura del ámbito deportivo de Costa Rica, reconocida por su trayectoria futbolística y entrenadora de selecciones a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Carla. Maye, qué gusto, es una gran alegría para mí poder compartir con el podcast Tenemos que hablar, ¿verdad? Cuando te dicen tenemos que hablar, una ya se asusta. Pues estar acá y compartir experiencias, conocimientos y vivencias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me cuenta un pajarito que estás explorando el mundo del canto por estos días también. Pues yo creo que esta es una de las cosas que siempre me ha gustado, ¿verdad? Y en la familia, la mayoría de mi familia, tanto materna como paterna, les encanta la música, ¿verdad? Mi hermana dice gritaoque, ¿verdad? Nos encanta, entonces pues creo que es un regalo para una, ¿verdad? Para poder hacerlo de una mejor manera. No, yo siempre celebro cuando la gente explora las vetas artísticas que yo creo que todas las personas tenemos por aquí un poco más dormidas. Según datos de una encuesta del Programa Longitudinal de Investigación del Deporte, casi la mitad de la población de la gran área metropolitana no practica ningún deporte. Estamos con una población cada vez más sedentaria, una población que está envejeciendo aceleradamente porque no estamos teniendo tasa de reemplazo, pero además una población cada vez más sedentaria. Y del lado de quienes sí practican deporte, incluso por ejemplo a nivel competitivo y de alto rendimiento, cada vez vemos más recortes del presupuesto deportivo. La delegación olímpica de Costa Rica llevó a París, es la delegación más pequeña que hemos llevado en muchísimos años. Vos que has estado al frente de estos temas, porque fuiste ministra del deporte, ¿cómo es el país en materia deportiva? ¿Cuáles son como algunos de los retos que estamos enfrentando? Maggie, mira, yo quiero comenzar haciendo un contexto. Estamos hablando de una upaleña que es del campo, evidentemente, y que usted no tenía momento libre que no jugara. Una realidad ¿verdad? diferente. Una realidad diferente, tal vez te pasó a vos también. Teníamos una realidad de poder jugar en la calle, jugar en todos los espacios y no se veía más. Yo vivía a 100 metros de un río y con mi hermana yo me iba al río. Seguramente en estos momentos si se hace algo así, pues hay una denuncia en el PANI porque como qué barbaridad, chiquitas de 10 años solitas en el río. Pero esa era otra Costa Rica y la Costa Rica de la GAM, como acaba de dar los datos, es diferente todavía a la Costa Rica que existe en las provincias, en el campo, como lo llamamos nosotros actualmente. Hay una pandemia, ¿verdad?, evidente y mundial que se llama no moverse, que se llama sedentarismo, y Costa Rica no es la excepción. Resulta que el deporte
como tal tiene unas características. A mí me gustaría, aprovechando este espacio, utilizarlo para compartir con las personas qué actividad física, qué ejercicio, actividad física estructurada y deporte no es lo mismo. Educación física no son los mismos conceptos, aunque estamos todos bajo una gran sombrilla. Efectivamente, eso se hizo con la primera Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, la PONADRAF 2020-2030, de la administración de don Carlos Alvarado. Fue la primera ley del deporte, o política, perdón, del deporte, que tiene nuestro país. Eso quiere decir, para devolverme a esto, la actividad física es cualquier movimiento que uno hace. Entonces, la OMS dice que usted debería, se recomienda 150 a 300 minutos por semana de actividad física estructurada. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede caminar 20 minutos, 30 minutos y ya usted va sumando y haciendo un saldo positivo para su salud. Digo, actividad física de subir gradas, levantarse, ir a hacer los mandados caminando en lugar de un automotor, eso es actividad física. Y cuando hay un objetivo, cuando estamos hablando de que queremos sentirnos mejor, bajar peso, bajar los triglicéridos, qué sé yo, ahí estamos hablando de prescripción del ejercicio. Sí, porque escuchamos muchas recomendaciones desde el sector salud sobre lo importante que es para nuestra salud poder ponernos en movimiento, sobre todo en un momento donde hay tantos trabajos de escritorio. Es que el mundo laboral también ha cambiado y se ha vuelto mucho más sedentario de lo que solía ser. Y quiero ir al dato que vos mencionabas, porque hablabas del deporte. Efectivamente, el deporte es aquello que está normado, regulado, que internacionalmente se juega aquí y en otros países de la misma manera. O sea, que hay una estructura mundial que la regula. Eso es el deporte. Entonces, por eso también podría pensarse que no todo el mundo hace deporte. Pero tal vez ahí no están metidas las personas que hacen zumba, tal vez ahí no están metidas las personas que hacen hiking, las personas que caminan, ¿verdad? Que es esto mismo. Entonces, de repente muchas veces con la política uno dice, ¿pero qué están haciendo en la política? La política está. Y el temor más grande de una ley de una ley es que se quede en los escritorios guardada. Que se vuelva letra muerta. Que se quede, porque claro, el trabajo que requirió poder construir esta política, que por supuesto tiene áreas de mejora, por supuesto, fue un trabajo muy grande de muchas instituciones, organizaciones, voluntades, y yo quiero decir que la palabra más fuerte de todo esto es la voluntad y la visión que debemos tener como país en un común denominador que se llama salud pública y alto rendimiento. Son áreas diferentes, y efectivamente la política esta que te menciono la tiene contemplada. Ahora, ¿qué sigue? Las alianzas con las instituciones, ¿para qué? Para ponerle recurso económico, porque en la propuesta bien, pero ¿quién lo paga? ¿De dónde sale? ¿Cómo se financia? En muchas instituciones del Estado tienen recursos para poder de alguna manera amarrar estos compromisos, construir piscinas, construir otros escenarios de actividad deportiva, parques para patinetas, para mountain bike, o sea, tenemos muchos espacios donde se puede construir, y no es cierto que el país no tenga infraestructura, eso no es cierto. Sí tenemos infraestructura, pero ¿quién administra? ¿Quién le da mantenimiento? Y claramente para que esto funcione, muchas veces se critica que el país tiene infraestructura en malas condiciones. Bueno, efectivamente, hay que hacerse responsable. Cada gobierno local debe y tiene la responsabilidad de velar por sus personas, que además pagamos impuestos, para que se devuelva en un beneficio a la comunidad. Bueno, esto que vos mencionas, efectivamente, se supone que con la realización de cada justa de Juegos Nacionales debería haber una creación o una mejora de infraestructura, pero se falla muchas veces en el mantenimiento y en la gestión de forma que pueda ser aprovechada por la comunidad. Mira, hay que decirlo de esta manera, y obviamente que es como lo veo yo. Juegos Nacionales fue una extraordinaria idea que se tropicalizó en Costa Rica y se ha convertido en una plataforma de oportunidad para muchos niños, niñas, jóvenes, entrenadores y entrenadoras también, árbitros, porque todo eso es una industria. El deporte es una industria que tiene un sinnúmero de encadenamientos: transporte, textilería, alimentación, etcétera, implementos deportivos, turismo, etcétera. Entonces, cuando hablamos de Juegos Nacionales, ahora que lo mencionas, es una plataforma extraordinaria, pero en algunos momentos las decisiones de las sedes tienen un impacto
fundamental de momento de quien quiere voluntariamente, o sea, digo voluntad política, hacer los juegos en un lugar, repetir los juegos en un lugar, aprovechar la infraestructura que ya se tiene. Entonces, yo no podría decir que Juegos Nacionales no ha aportado, 100% aportado al país, que no tiene infraestructura valiosa, sí tiene infraestructura valiosa, e insisto, tenemos mucha infraestructura. Ahora, ¿cómo están estos modelos de gestión? O sea, ¿cómo fue pensado que una vez que pase todo el boom, la alegría, la algarabía de tener unos Juegos Nacionales, esto tiene que seguir manteniéndose y en buen estado con programas? Porque vos tenés una infraestructura sin programas no tiene sentido. O sea, usted construye una infraestructura para tener programas. ¿Qué significa esto? Para todas las edades, para todos los niveles competitivos y para otra diversidad de actividades también, conciertos, congresos, capacitaciones. ¿Quién tendría que estar llenando de programación esa infraestructura? Los comités cantonales, que están en las comunidades, o sea, cada municipalidad tiene su brazo técnico del deporte, que es el Comité Cantonal de Deporte y Recreación. Este ente está a cargo de los programas, ¿verdad? Y efectivamente pues habría que revisar cómo están esos presupuestos, porque hay un porcentaje de la municipalidad que pasa al comité cantonal. Yo creo que hay muchas personas que ni siquiera se enteran de la existencia de los comités cantonales, recreativos y deporte. Y aquí, bueno, aprovechar para hacerle un llamado a las personas que si se quieren involucrar a nivel comunitario e impulsar este tipo de actividades, el Comité de Deportes es un excelente espacio desde el cual se puede tener incidencia, proactividad, se puede generar programación, se puede generar alianzas. Conversábamos también con otra invitada, con Andrea Terán, sobre el tema de que desde el ámbito de lo municipal también se puede realizar alianzas con el sector privado, con fundaciones y con ONGs para permitir apalancar los recursos con los que podría contar la municipalidad. Aquí hay una realidad y es que todos tenemos algo que aportar. No todos tenemos todos los recursos. Y por ejemplo, con don Hernán Solano, que era el ministro, que yo primero fui asesora de don Hernán y después quedé como ministra, el proyecto era de la comunidad hacia los comités cantonales, hacia los polideportivos, en lugar de ir a los EBAIS. Porque nosotros vamos a los EBAIS a curarnos, a los polideportivos vamos a prevenir. Y la inversión en la prevención es muchísimo más barata que la cura. Dicho de otra manera, construir piscinas, construir alianzas, convenios, y eso la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física lo plantea. Ahí está la ruta. Esta es, como se decía en la Política Nacional, en la PONADRAF, la hoja de ruta. Pero tiene que haber una voluntad, tiene que haber un presupuesto, que esta fue una de las partes más fuertes después de hacer la política, de poderlo dejar, pero usted sabe que en esto muchas veces quedan ahí y no hay un mayor efecto de beneficio para el país. Si yo pongo 5, usted pone 5, aquellos ponen 5, ya tenemos 50 y no 5 que tenía al principio yo. Ese es el espíritu de ponernos en una mesa común para poder para poder accionar y poder hacer que las cosas sucedan. Deporte es un área que muchas veces las personas no perciben como prioritario. Cuando conversábamos sobre este tema en redes, algunos de los comentarios que nos dejaban, decía un usuario, Ronald25, cuando estábamos hablando del recorte del presupuesto deportivo en esta administración. Muy triste lo del deporte, pero hay cosas más urgentes como tener agua. Todavía hay muchas personas que mantienen este enfoque de que el deporte es algo bonito que tener, pero no prioritario que tener. ¿Por qué es tan central que podamos tener buena política deportiva en Costa Rica? Mira, aquí hay comenzamos con el tema de las enfermedades, ¿verdad? El sedentarismo es una pandemia tremenda que está en todas las partes, en todos los estratos y está haciendo lo que quiere, ¿verdad? Nos está quitando mucha gente porque nos contribuye a estas enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Que tiene que ver con no moverme, con no alimentarme bien, con no hacer actividad física y sobre todo con no tener buenos hábitos de sueño, etcétera, de descanso. ¿Por qué es fundamental tener en la mesa, en la casa, un espacio para moverse? Un espacio puede ser con música, sin música, puede ser sin ninguna máquina, usted solamente moviéndose ya le está contribuyendo a su corazón, a sus pulmones, a todo. Pero efectivamente, ¿dónde comienza esto? Esto comienza en las clases de educación física,
por medio de las clases de educación física que el MEP imparte. No todas las escuelas y colegios del país tienen, pero este es el primer paso, ahí aprendemos. No solamente son hábitos, son personas que adquieren valores, responsabilidad, trabajo, compromiso, todo eso se enseña en la actividad física, en el juego, en el deporte. O sea, esto no es algo que se ve cuando usted ya es una persona adulta, ¿no? Esto es todo un camino. Los canadienses le llaman Long-Term Athletics Development, o sea, es la vida completa, ¿verdad? Es tu estilo de vida activo. No es solamente un momento, no es un año, no es a los 30, a los 50 cuando me descubren que tengo el colesterol alto, que tengo que ir a hacer actividad física, no. O cuando el pantalón ya no le cierra o el top ya no le cierra. No, ahí ya no bueno, sí hay que hacerlo, evidentemente, pero es cuando ya tuvimos que haber aprendido. Y esa es la tarea de la educación física, hacer que los niños y las niñas se apropien de los hábitos para poder moverse de la manera que les guste en deportes, en deporte individual, en deportes de equipo, con por ejemplo, deportes de raqueta, pádel, que se está jugando mucho ahora, por ejemplo, baloncesto, natación, ciclismo, lo que a usted le guste, muévase, hágalo. Ahí usted está ganando salud. Digo, salud no es ausencia de enfermedad, es tener calidad en lo que vos tenés. Y entonces cuando alguien dice es más importante el agua, es que jamás se puede poner a competir dos cosas que no son semejantes. O sea, usted no puede decir o como o me compro las tenis para ir a correr. No, no, no. Ahí no hay ninguna discusión. Pues hay que comer, ¿verdad? Y obviamente que esta es una prioridad, pero el deporte, la recreación, que es todo aquello que usted hace en su tiempo libre de manera voluntaria y que además lo fortalece como persona, la recreación, eso tiene que estar también incluido en las actividades que hacemos. No es solo el deporte es una de las grandes áreas, pero también está la actividad física. Repito, no tenemos que pagar, si es que no tengo un presupuesto para pagar un espacio para entrenamiento, puedo salir a caminar. Si tenés una mascota, salí con la mascota todos los días, 30 minutos, 20 minutos, 60 minutos, 1 hora y media si podés. Esto es un beneficio. Y por eso digo yo que la inversión en la prevención, en estos programas de salud, y una cosa importante tal vez le agregaría yo a esto, y es, vamos para una sociedad más longeva. La expectativa de vida sigue estando estirándose, y entonces vamos a ser más personas adultas. En el 50, por ejemplo, la población está cambiando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Hay un tema también, además de, más allá también de la salud, de las habilidades blandas que se desarrollan especialmente en aquellos deportes que se practican en equipo, pero también individualmente. Vos ahora mencionabas, no todas las escuelas tienen educación física. ¿Cuáles son las poblaciones que vemos más excluidas de la recreación y de la actividad física actualmente? Bueno, yo lamento mucho decir que es la preescolar, ¿verdad? No hay códigos de educación física en todas las escuelas, y esto fue algo que luchó mucho una persona que ya no está viva, que se llamó Heiner Ugalde, ¿verdad? Presentó un recurso de amparo porque era obligatorio para el Estado que tuvieran los códigos de preescolar, porque es un derecho, y además en el párrafo 2 de la Constitución, en el artículo 89, se habla de que es un derecho humano, ¿verdad? La educación física es una obligación, está por la Constitución que usted debe tener acceso a esto. Y no puede haber excusas, y ahí no vamos a pelear que si es mejor el agua, si es que el agua, ¿verdad? O la seguridad, por ejemplo. No es esto, no se trata de restar, se trata de ubicar al deporte, a la recreación y a la actividad física en el lugar que es, el lugar de necesidad, el lugar de bienestar, de transformación social. Dígame usted, programas que hay aquí, ONGs, usted las mencionó, que trabajan con el fútbol en algunas comunidades de muchas limitaciones. ¿Cuántos niños y niñas han salido, se han podido librar, han estudiado y siguen con una vida profesional porque el deporte, en este caso con una ONG, por ejemplo, Fútbol por mi país, tiene más de 700 niñas, niños y jóvenes entre 8 y 18 años haciendo algo productivo, ¿verdad? Sacándolos de espacios difíciles. Efectivamente, en el tema de seguridad,
parte de las iniciativas que trabajan fortalecimiento del tejido social, identidad, pertenencia, son iniciativas deportivas y se ha demostrado un impacto muy positivo en la posibilidad de que estas iniciativas le brinden propósito, contención a niños, niñas y adolescentes y personas adultas también que no necesariamente tienen vínculos muy fuertes con su comunidad o que no tienen ningún espacio del que puedan sentirse parte, y esto termina generando prevención frente al delito, aunque parezca mentira, porque son programas que permiten esa generación de vínculo y de sentido de pertenencia a una comunidad en un momento de la historia donde estamos tan atomizados. Por ejemplo, menciona usted el tema de los tejidos sociales y de la prevención, ¿verdad? La búsqueda de la paz, de los espacios seguros, a propósito de este espacio seguro para conversar, de los espacios seguros y la recuperación de espacios públicos para la práctica de algún deporte. Colombia, por ejemplo, hizo maravillas en muchas partes, en muchos espacios de su país, recuperando esos espacios. ¿Y qué utilizó? El arte, el deporte, ¿verdad? Para que las personas se vincularan, se identificaran, porque ahí, a pesar de que tenemos pasiones y amores con equipos, con banderas, con colores, tenemos un mismo idioma, y es que queremos pasar en este espacio con bandera blanca disfrutando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, desde mi punto de vista, que es una herramienta poderosa que no hemos querido ver, pero es que obviamente tiene un ojo tapado o tiene el otro ojo tapado y no ha querido ver lo que realmente esta herramienta que se llama actividad física, deporte, recreación, educación física, entrenamiento, alto rendimiento. ¿Qué me dice usted, por ejemplo, de las personas que tienen alguna condición de discapacidad? Hay olimpiadas especiales, hay deporte paralímpico, o sea, todas estas poblaciones tienen un acceso. ¿Y cuánto beneficio tienen? La autonomía de poder estar, de poder cantar un himno nacional. El honor más grande que hay en el área deportiva es poder representar al país. Y usted dice que en el dato de que París fue una de las delegaciones más pequeñas. Hay que contar que el ciclo olímpico tiene 4 grandes niveles. Un nivel centroamericano, en donde evidentemente solamente los países centroamericanos participan. Un nivel centroamericano y Caribe, entonces ya estamos hablando de todos los países que tienen mar, ¿verdad? Entran en esta competición, y después pasamos al Panamericano, los Juegos Panamericanos, que ahí ya tenemos, ¿verdad?, a Brasil, a Argentina, a Estados Unidos, a Canadá, y damos el salto a los Juegos Olímpicos. Esos 4 años se llama Olimpiada, y entonces en ese ciclo la realidad nuestra es que comenzamos con 500, 600 atletas en todos los deportes que se pueden participar, y llegamos con 9, 10, o en algún momento que Costa Rica tuvo una delegación muy grande, pero fue porque el fútbol masculino fue a los Juegos Olímpicos, ¿verdad?, que se clasificó. Entonces, esta es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un evento deportivo de esta magnitud, no estamos compitiendo 11 contra 11, 5 contra 5, 7 contra 7, 1 contra 1, 4 contra 4 o 6 contra 6. No estamos compitiendo así, estamos compitiendo 5 millones de habitantes contra 100 millones de habitantes. ¿Cuál es el presupuesto que estas naciones invierten en el deporte? Justamente esto que mencionas es el centro de lo que algunos de los atletas de alto desempeño han reclamado, ¿verdad? La falta de apoyo, la falta de patrocinios que les permita poder ir a fogueos, poder tener la indumentaria. En algún momento inclusive mencionaban el deterioro o la inexistencia de pistas apropiadas para correr dentro del país. Es decir, condiciones que no son las óptimas para poderse desempeñar deportivamente. Mire, lo mejor en la vida para poder apoyar es no restar, ¿verdad? Entonces, si una organización o una persona no tiene nada que aportar en algo, que mejor no se presente, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, Maggi? Porque en muchas iniciativas de creación de pistas, de infraestructura, de gimnasios o un espacio deportivo donde no existe, porque sí es cierto que en nuestro país hay espacios que no tienen, encontrás una cantidad de resistencias y vos decís, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Estamos en el mismo equipo o es que estamos en bandos diferentes? ¿Verdad? Entonces, por eso digo yo esto, y de alguna manera lo digo con conocimiento de causa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
¿qué hacemos o cómo lo hemos hecho hasta este momento en algunos lugares? Ponen un montón de recursos que ahí no se puede construir la pista porque tiene no sé cuántos, imagínense Costa Rica, lugar de mucho terremoto, ¿verdad? De sismo, o sea, en nuestro país en todo lado hay sismo, no, que no se puede construir, bueno. Vos decís que hay mucha traba burocrática en Costa Rica. Y personas que entorpecen procesos, organizaciones, digo personas, pero que pertenecen a organizaciones que entorpecen, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay que hacer cosas que tengan un tiempo prudente, ¿verdad? El deporte nuestro es un deporte privado. Yo tengo que mencionar esto porque muchas personas no lo saben. Todo nuestro deporte es privado, son organizaciones privadas. El Estado le pasa a estas federaciones y asociaciones dinero del Estado a través del ICODER, que es el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Este es el ente del Estado que distribuye recursos a las federaciones que cumplen con una serie de requisitos evidentemente necesarios para tener control de los recursos y el retorno de esto que está acompañado de informes. Pero también pasa que hay mucha desinformación, atletas que dicen que el Estado no apoya. No, ahí está la institución que da los dineros. Lo que pasa es que esto se pasan a las federaciones y ahí ya se convierte en una gestión propia de las federaciones. ¿Vos decís que la traba está más en los intermediarios? Yo diría que hay una realidad, ¿verdad? Que hay una realidad y es que el dinero pasa a una estructura que es una federación o una asociación y que ahí es donde se gestiona. ¿Quién establece cómo se distribuyen los recursos? Es la federación, ¿verdad? De cada uno de los deportes de este país. Entonces, no es lo mismo algunos deportes que tienen mucha representación en el país a un deporte que está comenzando haciendo sus primeros torneos, que tiene 5 o 8 años contra una organización que tiene 45 años de estar funcionando en el país. No es lo mismo, son estructuras distintas. Yo quiero referirme a que cuando se habla de que si el agua es más importante, que es prioritario al deporte, por ejemplo, yo digo que el país debe tener un ministerio del deporte. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Deporte hace que el ministro, la ministra de turno, esté en el Consejo de Gobierno. Y eso, Maggi, definitivamente es diferente. Claro, porque es diferente. El espacio de toma de decisiones y de consulta e interacción con las diferentes partes de ese gabinete también. Han habido algunas propuestas para transformar el ICODER. La ley 7800 es la que crea el ICODER, que primero fue la Dirección General de Educación Física y Deportes, que estaba en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Ahora están separados, ¿verdad? Se resisten un poco a que haya un ministerio y se resisten un poco a transformar el ICODER, ¿verdad? Sí, están en esas dos posiciones, un grupo que impulsa la creación del ministerio, pero el Ministerio del Deporte no tiene cartera. Esto quiere decir que no tiene su propio presupuesto. No tiene su propio presupuesto y además vive de convenios precisamente con el ICODER para poder usar sus oficinas, sus correos, todo evidentemente de una forma derecho, ¿verdad? Legal, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero también se crea una estructura en donde políticamente vos tenés la voz y la escucha de gobierno, pero no tenés una acción directa sobre la administración del ICODER, ¿verdad? Entonces están estas corrientes y yo sí creo. No me lo han preguntado a mí, pero yo lo diría que estoy de acuerdo en el ministerio. Es necesario, estar en gobierno es necesario para pelear los presupuestos, para poder hablar de tú a tú con los ministros de diferentes ministerios y que es necesario. O sea, sin voluntad política no se puede avanzar y yo creo que por eso es, principalmente por eso y porque se le dé, y porque tenga el presupuesto para poder trabajar, porque el deporte vive de porcentajes de leyes, así vive, así es como se designan los recursos y a través de esta designación de recursos va entrando el dinero al ICODER y ellos van pudiendo distribuir los recursos a quien corresponda en el tiempo que es. No es de primera entrada que usted tiene el 100% del dinero. Eso también de alguna manera no ayuda mucho para la gestión, ¿verdad? Porque hay que estar esperando y si la ley tal, la gente consume menos, entonces viene menos dinero. Claro, porque es una proporción, proporción y es importante que tengamos eso claro. Otro de los usuarios en línea nos decía,
Ya fue a la sabana, es un lote baldío con árboles, el ICODER hace siglos que no sirve. Yo entiendo que hay una serie de obras de infraestructura también que se están encaminando para mejorar parte de la infraestructura que está en diferentes partes del país. Vos mencionabas ahora, no es lo mismo pues la infraestructura con la que contamos en la GAM de la que se puede contar en las zonas fuera de San José. ¿Se han hecho iniciativas para tratar de mejorar la infraestructura fuera de San José para poder generar algunas oportunidades que permitan mejores condiciones también para quienes practican deporte fuera de la GAM? La preocupación más grande de estas infraestructuras es el modelo de gestión y como dice este compañero, miran al ICODER como una organización que tiene que tener todas sus estructuras, ¿verdad? Como un administrador de infraestructura. Como un administrador. Este es como una tendencia. Hay parques recreativos también que tiene, pues la Sabana es un parque recreativo, y esto requiere una gran cantidad de recursos. El ICODER tiene más o menos 137 funcionarios y funcionarias, ¿verdad? Para poder hacerse cargo de todo esto. Para el país entero. Para el país entero. Entonces también creo que muchas veces hay que indagar un poquito más y sí hay que pedir cuentas, estoy de acuerdo, pero creo que hay que buscar un poquito más porque un instituto que tiene a cargo muchos programas y también administración de estos espacios, precisamente esa era la búsqueda que teníamos nosotros con las alcaldías, que si hay un parque que está recreativo en tu cantón, que pudiéramos pasarle la administración a la municipalidad, al comité cantonal, para que se hicieran cargo. Tiene mucho sentido, porque además vos estás cerca y sos quien haces uso, por ejemplo, el Parque del Este. Que cambió la administración ahora a la Municipalidad de Montes de Oca. ¿Verdad? Entonces el Parque del Este fue una propuesta que tenía más sentido que la municipalidad se hiciera cargo de esto que una institución que, como dice el señor, en apariencia no cuida los parques, porque no es así, de verdad que hay mucho presupuesto, es más que construir. Y repito, creo que este modelo de gestión que une a las municipalidades, a los comités cantonales, a una comisión administradora, parece ser algo conveniente, parece ser algo que usted está más cerca y se preocupa para que esto realmente esté bien y cuidado, ¿verdad? Y creo que me parece que fue una decisión acertada hacer el cambio de la administración, pero hay resistencias, ¿verdad? A la gente les cuesta un poco soltar, descentralizar y parece que sigue siendo una buena idea. Puede ser que en otros momentos no funcione, pero que en esta oportunidad sí funcionó. Entonces vos planteas que bueno, uno de los caminos para la mejora de la infraestructura deportiva y recreativa del país no va solo por el tema de más recursos que también se necesitan ciertamente, sino por el tema del modelo de gestión que se escoge y de poder hacer alianza con esas estructuras locales que tienen una posibilidad de gestión más cercana en terreno. Tienen más cercanía, tienen más interés, ¿verdad? Porque es tu sobrino, tu sobrina, el vecino, la vecina que van a hacer uso de esas instalaciones y prácticamente ahí tenés vigilantes, ¿verdad? Es la misma gente que se preocupa porque esto esté bien, pero si tenés a gente externa es un poco, no es que no está bien porque puede haber funcionado para sus inicios, pero me parece que ahora en este tiempo, ahora en la actualidad debería cambiar el modelo de gestión. Claro, claro. Aprovechando que estamos en este mes de marzo y de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, yo quería también conversar un poquito sobre el tema de las mujeres en el deporte. Vos empezaste como futbolista en Costa Rica en una época en la que era de las primeras selecciones que llevamos, me parece, a la CONCACAF. ¿Cómo ves vos, cómo ha evolucionado la situación de las mujeres en el deporte en Costa Rica, desde que empezaste a ahora, por ejemplo? Bueno, yo en realidad creo que las señoras del Deportivo Costa Rica en 1949 abrieron un espacio muy importante de visibilización, de reflexión acerca de qué podíamos hacer y cuánto nos podíamos atrever a hacer. Todas ellas salían a escondidas a un potrero cuando don Manuel Emilio y don Fernando Bonilla, los hermanos Bonilla, se encargaron de hacer que estas mujeres, que fueron las rojas y las azules, porque era un solo equipo, pero como no tenían equipo, lo dividieron. ¿Jugaban entre ellas? Claro, jugaban entre ellas, pero se dieron el lujo de jugar en el Estadio Nacional. Se dieron el lujo de ir a varios países del Caribe
en una gira de más de un mes, que esto ahora sería imposible hacerlo, se dieron ese lujo y estas señoras fueron pioneras para abrir un espacio y sobre todo para decir que sí podíamos hacer algo que no nos dejaba, no nos hacía menos mujer, no nos quitaba la fertilidad, porque usted sabe que al igual que el fútbol, la maratón, por ejemplo, la primera mujer que se metió con unas siglas diciendo que era no me acuerdo ahorita el nombre de la maratonista, pero ella entró a correr y cuando vieron que era una mujer la querían sacar. Sí, intentaron físicamente sacarla. La empujaron, pues hay videos, ella está viva todavía y cuenta estas historias que fueron bien fuertes, pero el tema es cuánto hemos avanzado, ¿verdad? ¿Cómo hemos cambiado? Como dice una canción, ¿cómo hemos cambiado? ¿Qué ha cambiado? Seguimos teniendo poca divulgación y presencia en los medios de comunicación. Seguimos teniendo una gran diferencia y brecha en los salarios, en la dedicación de tiempo completo a hacer esto. Y no solamente las que practican fútbol, sino quienes dirigen el juego. Y estamos hablando también de árbitras, de gestoras, de presidentas que están con algunas federaciones o clubes a nivel de Latinoamérica, y no es algo solo de Costa Rica. En Latinoamérica es un común denominador, seguimos teniendo un gran desafío para estar en el medio del fútbol, que sigue siendo un medio tremendamente machista y donde tenemos que ser 200% buena para que te puedan ver un 25%. Me voy a regresar al tema histórico. En el 91, don Franklin Monestel Vicenzi, que él ya falleció, era la persona encargada de tocar puertas. Allí íbamos a la Asamblea Legislativa, ahí nos hacían la premiación. Digo, ¿cómo hacía don Franklin Monestel en los 90s? Yendo a tocar puertas de diputados, yendo a tocar puertas de algunas organizaciones para que nos compraran unos trofeos, pero el señor lo hacía. O sea, que cuando hay voluntad siempre las cosas suceden. Esto era en los 90s, que íbamos a partidos, no como las señoras del 49, que iban en avión al Caribe, íbamos a San Juan de Dios de Desamparados a un turno y entonces nos llevaban a jugar. Y estoy hablándote de 91, 92, que íbamos, nos daban un refrigerio, íbamos en un bus. Era algo como de exhibición, más o menos. Como de exhibición, claro, nos daban un trofeo por participar y bueno, era un espectáculo, eran las chicas jugando, pero lo que más la gente iba a ver era para ver quién se caía, quién pifiaba. O sea, cuando digo pifiar es que intenta golpear la pelota y no la golpea, y quién estaba ahí. ¿Quién se equivocaba? ¿Quién hacía más ridículo? ¿Verdad? Claro. Principalmente las guardametas, las porteras. Eso cambia en 1999 cuando se crea la Asociación Deportiva Liga de Fútbol Femenino, el IFE. Esta asociación le da la posibilidad a Costa Rica de tener un reconocimiento como estructura organizada en el país y evidentemente un reconocimiento ante la Federación de Fútbol, que luego hubo un lineamiento para transformar todas las asociaciones en ligas y unión, fútbol, Entonces, ¿qué hemos vivido en estos 30 años tal vez? Sí hemos tenido ahora la unión del fútbol femenino con el masculino, apoyando. Hay un proceso como progresivo de profesionalización. Hay un mandato de FIFA, ¿verdad? En donde se quiere tener 60 millones de mujeres jugando en el mundo, habían 30 y quieren llegar al 2029 a tener 60 millones, quieren más niñas jugando. Quiere decir esto, ¿vos jugaste fútbol? Yo jugué un poquillo de fútbol cuando estaba en la escuela y justamente lo que me acuerdo es que era un escándalo porque los únicos que jugaban fútbol eran los chiquitos. Y entonces yo había estado un rato fuera del país, en otro lado, donde sí había visto más mujeres jugando fútbol en Estados Unidos. Y entonces cuando regreso, unos compañeritos míos de la escuela me dicen que si quiero jugar. Yo en estos momentos creo que era una broma. Ellos se estaban burlando, me estaban diciendo que si quería jugar. No pues, tenés certeza, pero... Exacto. Y yo pienso ahora en retrospectiva que era una broma de ellos. Pero yo les dije que sí, porque pues yo había visto otras mujeres jugando fútbol. Pues se sentó toda la escuela alrededor del patio de la escuela, que era un patio español, a verme jugar con los chiquitos porque había una mujer jugando fútbol. Años después, en el colegio, en la universidad, había gente que me decía...
¿verdad que usted era la chiquita que que jugó fútbol en la escuela? O sea, ese era el nivel de extrañeza, y lo cuento porque en estos momentos que tenemos cualquier cantidad de mujeres futbolistas, es raro pensar que hubo un momento en la historia nuestra relativamente reciente donde jugar fútbol en la escuela era impensable. Bueno, imagínate cómo me fue a mí, ¿verdad? Yo creo que soy mucho más grande que vos en edad, en años, y cómo realmente esto ha cambiado. Pero todavía, digo, sí ha cambiado, hay más apertura, se habla más. No teníamos referentes mujeres para ver que yo quería ser como Shirley Cruz o como Mia Hamm, ¿verdad? Como jugadoras de Estados Unidos que se convirtieron en mujeres referentes para cualquier cantidad de generaciones en este país, que por cierto ha sido el país que más éxito ha tenido en el fútbol femenino mundial, ¿verdad? Entonces, digo, tenemos más escuelas que dan fútbol femenino. Sí, no muchas, pero sí tenemos. En la mayoría de las escuelas hay fútbol femenino, públicas y privadas. Sí, en la mayoría. ¿Desde cuándo? Desde 5 añitos. Hay programas para que ellas jueguen. ¿Qué quiere FIFA? FIFA quiere que más mujeres juguemos, que haya visibilización, que se venda como producto de la industria del deporte que es el fútbol femenino, que ha sido un espacio completamente no visto y no explotado. En Costa Rica comenzó entonces el fútbol masculino a tomar el fútbol femenino para impulsarlo porque ya tenían todo. Lo que pasa, Maggi, es que yo ahí voy a ser transparente. Creo que si usted adopta, pongo esta figura, si usted adopta un espacio que fue creado para triángulos y usted mete círculos a ese espacio, va a ser difícil que se acomode. ¿Qué tiene que hacer? Crear un espacio paralelo de círculos para que esto calce. Si no, se va a convertir en un problema. ¿Qué pasa con el femenino? Que se ve como un problema y como un gasto. Usted tiene que crear una estructura para que en el femenino tenga el financiamiento. Es que no llenan estadios, pero ¿cómo van a llenar estadios si la gestión no le corresponde a las jugadoras? Le corresponde a la administración. Bueno, tiene ahora que buscar a la gente que lleguen, ese es su trabajo. El mercadeo fundamental, pero la divulgación y los mensajes y las campañas son fundamentales. Y termino con esto. México tiene 18 equipos en primera división. La Liga MX femenil, 18 equipos en ese país jugando, todas profesionales. Hay una diferencia entre el 1 y el 8 que entra a la liguilla, estamos de acuerdo, pero hay 18 equipos jugando en ese país. Entonces creo que sí se puede. Hay buenas prácticas en los países, ¿por qué no aprendemos de ellos? No, y parte de lo que ha ocurrido en otros países es que las jugadoras han presionado y han logrado en España, en Estados Unidos, que les paguen en paridad con los equipos masculinos. Esto es algo central, porque si una jugadora no puede dedicarse profesionalmente a jugar, es decir, si tiene que tener otro trabajo durante el día y el tiempo de entrenamiento que va a tener es un ratito en la noche, un ratito el fin de semana, pues es que no le podemos pedir el mismo rendimiento. No se le puede pedir el mismo rendimiento a alguien que dedica toda su semana a entrenar, a practicar y al deporte, que a una persona que lo hace en sus ratos libres después de completar la jornada laboral. Y en el caso de las mujeres, para después llegar a la casa, encargarse de una serie de tareas y cuestiones domésticas también, porque hay un recargo ahí. Hay que decir una cosa más, Mayit. Si va a jugar fútbol, tiene que estudiar, ¿verdad? Entonces, si usted no estudia el fútbol, chavo. Es un requisito que tenemos las mujeres, que yo estoy de acuerdo, me parece bien, porque en realidad una carrera deportiva de 10 años, 15 tal vez, las mujeres somos más longevas, en el caso del fútbol, practicándolo, pero después, ¿de qué vas a vivir? Tienes que estudiar y yo creo que eso está bien. Pero además, yo conozco el caso, estamos hablando del fútbol, pero también yo conozco el caso de un atleta que estudiaba, trabajaba y entrenaba y hacía maratón. Entonces vos decís, sí, claro, salió profesional, una gran atleta, pero digo, ¿cómo hubiese sido si se hubiera dedicado solamente a esto? Esa es la realidad de nuestro deporte amateur, o sea, no es un deporte profesional, significa que usted no es que no lo haga de manera profesional, porque usted todos los días a las 4, a las 5 de la mañana para arriba, a entrenar duro, y cuando la motivación no alcanza, la disciplina le ayuda. Entonces, ¿qué profesional significa? Que usted tenga su tiempo y su trabajo, su instrumento de trabajo, su cuerpo y su mente, evidentemente, no están 100% para esto. Y eso es lo que pasa.
Yo estoy de acuerdo que el fútbol femenino de Costa Rica se haga profesional, pero esto es una meta, no es algo que sucede sonando los dedos, eso no va a pasar. Tiene que pasar de alguna manera progresiva, pero tiene que haber un plan para que esto suceda, ¿verdad? Entonces, sí, claro, muchos desafíos. Yo digo, Andrea Sanabria, usted pregunta, Andrea Sanabria, ¿quién es? ¿Dónde? ¿En qué medio de comunicación está difundido su logro? Es una chica cabecar que ha ganado Chirripó varias veces y hace muy poco en España ganó una carrera también que tienen estas características, una chica indígena. Antes no mencioné lo de la infraestructura. En un territorio indígena se construyó un gimnasio. Hubo un sinnúmero de desafíos para que eso sucediera, pero hoy, contra viento y marea, existe, y es un lugar, es un espacio para programas, y yo creo que esto es un dedito para arriba, un check de que sí, esto se puede gestionar bien, va a ser un gran acierto para la población. Vos ya fuiste ministra del Deporte. Si vos pudieras regresar a un puesto de decisión de la función pública, ¿cuál escogerías? Ministra del Deporte otra vez, un puesto en la Asamblea Legislativa. ¿A dónde crees que podrías tener un impacto más grande para la promoción deportiva de Costa Rica? ¿Te puedo responder de una vez sí, tengo un año? Mira, yo creo que hay que decirlo de esta manera, la función pública es muy demandante. Las personas de manera popular dicen que el empleado, el funcionario público es vago, y yo creo que eso no es cierto. Yo creo que trabajamos mucho, trabajamos más, hay muchas horas invertidas en estos espacios, pero tenemos muy poco tiempo para estar y accionar, ¿verdad? Si a mí me llamaran a un gobierno, a trabajar en un gobierno, yo lo primero que preguntaría antes de decir si sí o si no, ¿qué nivel de apoyo tiene esa gestión? Porque si no, vos vas a llegar a ponerte para que te den como en la Diana, ¿verdad? En las ferias estas que hay alguien en la Diana y caes a la piscina y vas a tener seguramente, terminás sin familia porque el tiempo se lo dedicas 100% a esto, enferma y sola, ¿verdad? Porque en estos puestos... No, pero ¿qué es esta publicidad para el puesto? No, es que hay que decirlo, porque sí, no es un tema de que me pongo de víctima, pero es una realidad, así es demandante, es muy fuerte, y yo pensaría primero, si a mí me ofrecen un lugar, un espacio para trabajar en el gobierno, si podría o no, y tener el apoyo real, ¿verdad? La búsqueda de financiamiento y las voluntades para que eso suceda, y si tengo luz verde, yo diría que estaría... en los espacios del deporte, sin duda, ¿verdad? Donde creo que puedo estar apoyando y aportando. ¿Cuál es como una iniciativa que a vos sentís que se te puede haber quedado en el tintero y que si tuvieras luz verde te gustaría hacer ya para la promoción del deporte en Costa Rica? Mira, yo creo, nosotros sí cumplimos lo que se estableció de hoja de ruta, ¿verdad? Digo que fue un corto tiempo, pero sí se cumplió, se mantuvo y se llegó a buen puerto con la política. Pero creo que los centros de tecnificación en el país es una necesidad. Hay que descentralizar el deporte y hay que democratizar el acceso a los programas de actividad física, a los programas recreativos y por supuesto que a los programas deportivos. Eso es lo que más tenemos, programas deportivos. Siento que un centro de tecnificación, por lo menos 3 en el país, si yo tuviera luz verde, yo diría, vamos con esto para poder tener a los chicos del sur-sur con un centro, un lugar accesible para ir a entrenar, que no estén tan lejos de casa, un espacio para descansar, para comer bien y para mejorar en el estudio y en el entrenamiento. Por lo menos 3, Maggie. Eso sería una maravilla, pero bueno. Bueno, se nos fue el tiempo. Soy Maggie Salas, anfitriona de Tenemos que Hablar. Hoy conversamos sobre deporte, el deporte como un vector central de la salud en un sentido integral. ¿Es usted parte de esa gran mayoría sedentaria o se está tratando de sumar a estos elementos que nos compartía hoy Carla Alemán como actividad física, como deporte y como ejercicio? El deporte como una posibilidad también de creación de vínculos, de tejido social, de prevención de violencia, de habilidades blandas
Y un llamado, por supuesto, a las autoridades locales a que puedan fortalecer la gestión de los espacios deportivos y recreativos desde cada cantón. Un llamado a usted también de que se sume al comité deportivo y de su cantón, porque desde ahí puede promover iniciativas, y al nivel nacional a que podamos brindarle apoyo a el desarrollo del deporte en el país en general, porque tiene un lugar prioritario en el desarrollo de tejido social y de cultura en este momento. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima vez. Gracias por escucharnos. No se pierda el próximo episodio de Tenemos que hablar.